Si usted quiere recibir los contenidos del Tercer Canal, suscríbase y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la agenda alternativa. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. No siendo más, vamos entonces con la noticia del momento. Tiene que ver con el comunicado que el día de ayer publicó el Partido Liberal Colombiano en vocería de su presidente César Gaviria, referente a lo expresado por Francia Márquez en reiteradas oportunidades contra el presidente de esta colectividad, el señor César Gaviria. Veamos entonces el comunicado que publicó el Partido Liberal, el cual les tendremos aquí para que lo puedan conocer. Y dice lo siguiente: declaración del señor expresidente de Colombia, César Gaviria Trujillo, a raíz de las declaraciones ofensivas de la señora Francia Márquez y el pacto histórico. Las declaraciones groseras, falsas y malintencionadas que hizo la señora Francia Márquez, candidata a la vicepresidencia del pacto en presencia del candidato Gustavo Petro, constituyen una ofensa inaceptable y hacen inviable cualquier diálogo con ese sector político. La política de odios, rabias y mezquindad no va con el Partido Liberal. La principal razón de mi reunión con el señor Petro en vísperas de la contienda electoral tuvo como principal propósito comunicarle al candidato que yo era totalmente adverso a las expresiones de algunos dirigentes políticos de que había que atajar al candidato Petro. Le expresé que en un debate con el Partido Liberal sería respetuoso y carente de ofensas personales y me pareció que él lo compartió. En la segunda vez que en días recientes la señora Márquez se expresa con esos términos y le comuniqué al candidato que eso no se podía repetir, al parecer no les importaron mis manifestaciones. En el día de ayer tuve conversaciones con las dos bancadas para prepararnos a tener charlas con los candidatos. Mientras yo sea presidente del Partido Liberal, doy por terminadas unas conversaciones que planteaba tener con este sector político, siendo mucho mejor que el pacto histórico piense que su lenguaje incendiario es algo que podamos celebrar los colombianos. Deseo que nuestro país no le espere ese lenguaje y esa actitud que nos conducirá a más violencia y total confrontación entre sus fuerzas económicas, sociales y políticas. Firma César Gaviria, expresidente de Colombia, director del Partido Liberal, siendo el 23 de marzo de 2022. Este fue el comunicado que en las últimas horas el Partido Liberal publicó en sus redes sociales y por supuesto en su página principal para expresar la posición, sobre todo de su presidente, el señor César Gaviria, frente a los señalamientos repetitivos de la fórmula vicepresidencial del senador Gustavo Petro, en lo cual califica al señor César Gaviria como el continuismo y como esa persona que no le aportaría una nueva visión al pacto, pero sí que tendría que tener compromisos o tendría que tener algunos vínculos de la política tradicional que por supuesto Francia Márquez con total euforia ha rechazado y por supuesto se ha distanciado. Esto ha tenido repercusiones de todo tipo. Muchas personas dentro del pacto, tanto militantes como personas que se identifican con esta fuerza política o que van a votar por esta fuerza política en las próximas elecciones, han dicho que esto se veía venir, que simplemente César Gaviria está buscando una excusa para lapidar estas conversaciones con el pacto histórico y por supuesto poder acercarse a este candidato que va más con sus militantes, con sus tradiciones, que sería el señor Federico Gutiérrez, a pesar de que muchas bases y muchos senadores en este momento han manifestado que están en desacuerdo con esta actitud de César Gaviria y quieren llegar al pacto histórico. Entonces, vamos a ver el contexto de por qué son estas afirmaciones de César Gaviria, porque rompe tan estruendosamente las relaciones con el pacto histórico, y esto no tiene que ver con las palabras expresadas ayer por Francia Márquez, sino desde hace un tiempo, en varios debates, han venido viendo algunos comentarios de Francia Márquez donde individualiza a César Gaviria como un personaje que no tendría cabida en el pacto histórico, que no
representa esa visión que espera el pacto histórico, pero que el liberalismo, como tal, sus bases y sus militantes, sí tendrían cabida en esta fuerza política. Recordemos lo dicho por Francia Márquez y, por supuesto, esa discusión esa discusión que tuvo con Gustavo Petro en medio de un debate cuando le tocaron el tema de César Gaviria. Bueno, yo creo que el país, la gente está cansada de la corrupción, está cansada y quieren un cambio real. Y eso significa, sí, un pacto con Gaviria significa más de lo mismo. Gaviria es parte de los que han llevado a este país a vivir en la crisis que estamos viviendo, en la hambruna, en la corrupción. Siempre ha estado gobernando para su favor. En ese sentido, nuestro pacto debe ser con los jóvenes, con las mujeres, que somos el 52%, con los campesinos, con los afrodescendientes, con la comunidad diversa LGBTIQ+, con las mayorías excluidas y oprimidas, con las víctimas que en este país no han tenido garantía de derechos. El pacto es por la garantía de derechos para todos los colombianos y colombianas, y Gaviria no representa eso. ¿Usted está de acuerdo? No, pues obvio que Gaviria no representa eso. Es obvio, pero nosotros somos el pacto histórico, no un nuevo sectarismo, no un nuevo motivo de venganza o de violencia. No somos instrumentos para que inicie una nueva guerra. El pacto histórico es con todas y todos los ciudadanos de Colombia, con los que están con nosotros y con los que no están con nosotros, con los que votaron por Uribe y ahora se arrepintieron, y aún con los que no se arrepienten, porque se trata de construir una nueva era de paz, se trata de construir una democracia, y en una democracia caben todos los colores. Si se excluye alguno, si se excluye alguna, ya no estamos construyendo una democracia. ¿Y usted está de acuerdo con esos argumentos, Francia, que da Gustavo Petro? Por supuesto que pactamos en términos de garantizar los derechos a todos los colombianos y colombianas. El problema es pactar para repartirse el Estado y seguir en la misma lógica de quienes han obtenido sus beneficios, de quienes han obtenido sus privilegios en el detrimento de los derechos del pueblo colombiano. Yo creo que ahí no hay posibilidades de encuentro, ¿sí? Porque ¿qué es un pacto con Gaviria? Seguir repartiéndose el país creyendo que es su hacienda, creyendo que el país, el Estado es su propiedad y que entonces debe condenar al pueblo colombiano, al resto de la sociedad, a vivir en las condiciones que estamos viviendo. Yo llegué al pacto histórico porque quería un cambio. Nosotros llegamos al pacto histórico porque creemos que es la expresión que permite realmente una transformación, un cambio. Profundizar, ¿sí? Hacer un pacto con quien ha profundizado el neoliberalismo en este país, yo creo que es un error, es una equivocación. Otra cosa son las bases liberales, otra cosa es el Partido Liberal, ¿sí? Otra cosa es la gente, los hombres y líderes que están ahí, pero Gaviria no representa eso, y yo insisto que es un error para el país pactar con quien ha sido el padre del liberalismo y pactar con quien ha profundizado la corrupción que hoy no permite a muchas comunidades vivir en dignidad. Vamos a retomar pues, lo que estábamos viendo sobre lo acontecido el día de ayer con el comunicado del Partido Liberal en cabeza de César Gaviria, donde afirma que tras las afirmaciones de Francia Márquez, ellos pues romperían estas comunicaciones con el pacto histórico en búsqueda de una coalición para la primera vuelta presidencial. Vamos a ver entonces, ya vimos cómo en un debate de semana pues, se inició esta herida entre Francia Márquez y César Gaviria, que por supuesto Gustavo Petro también pues replicó y también le dijo pues ciertas cosas a Francia Márquez sobre la unidad y sobre las alianzas necesarias para ganar durante ese debate, pero ahora vamos a ver el día de ayer las palabras que expresó Francia Márquez contra César Gaviria después de que le preguntaron sobre este supuesto vínculo que se podría llegar a dar entre el pacto histórico y los liberales. Bueno, yo nunca he negado la necesidad de trabajar con el Partido Liberal, ¿sí? Eso nunca lo hemos dicho, siempre dijimos con el Partido Liberal como tal. Creo que hay toda la apertura
para avanzar, ¿sí? Otra cosa que dije fue el problema ya con César Gaviria como persona, ¿sí? Dije que él representa el neoliberalismo, representa más de lo mismo y este país requiere un cambio. Así que, como ya dijo Gustavo Petro, bienvenido el Partido Liberal y aquí estamos. Aquí hay muchos liberales, hombres y mujeres, presentes, acompañándonos, nos han acompañado en la campaña. Su pregunta obviamente va dirigida hacia el Partido Liberal como tal, el cuerpo jurídico. Ellos tuvieron unas reuniones ayer, unas consultas, sabemos que la mayoría quieren estar aquí. No vamos a dar nombres porque eso no nos corresponde a nosotros. Lo que sí diría es que si se inicia un proceso de diálogo que a mí personalmente me gustaría, ese proceso de diálogo se centra alrededor de las reformas que necesita Colombia. Y obviamente, pues habrá una discusión, un debate, no pensamos igual. Nosotros estamos defendiendo la tesis que para tener una sociedad de derechos como establece la Constitución, primero y al lado hay que tener una economía productiva que los financie. Colombia tiene que transitar a una economía productiva, fuerte en agricultura, fuerte en industria, fuerte en turismo, que podemos, fuerte en investigación, ciencia y tecnología, que es lo que yo llamo la sociedad del conocimiento. Esa sociedad de derechos que se pueden garantizar así necesita Estado. Los derechos por definición son universales. Cuando se dejan en manos de un mercado, el mercado de una vez segmenta de acuerdo a la capacidad de pago. Y no es aplicable al derecho, porque este es universal por definición. Entonces, esa discusión la tenemos con el Partido Liberal, en materia que seguramente será la salud, la educación, la pensión, los derechos fundamentales de la sociedad colombiana. En cierta forma, superar el neoliberalismo y reencontrarnos con la revolución en marcha, es lo que hemos propuesto. La revolución en marcha es la agenda liberal del siglo XX, democrática y moderna. Si eso es posible, pues lo presentaremos públicamente a la sociedad colombiana. Esa era la primera pregunta. Bueno, estas fueron las palabras de Francia Márquez, que sumadas a las del anterior debate en la revista Semana, pues serían por las cuales César Gaviria tomó la decisión de interrumpir los diálogos con el senador Gustavo Petro y por supuesto con el pacto histórico y por supuesto mirar otras orillas políticas para la primera vuelta que se dará en mayo de este año. Vamos a conectarnos en este momento con Nicolás López, quien es delegado nacional de Liberales al Pacto, quien muy amablemente pues aceptó esta invitación para hablar con nosotros un poco de este tema. Nos cuentan que en este momento tiene un problema de conexión, ya estaremos de nuevo con él para hablar, pues por supuesto, de las palabras de Francia Márquez y sobre todo pues este comunicado que publicó el día de ayer el Partido Liberal en todas sus redes sociales y por supuesto en su página web, donde indicaba que rompían ese diálogo con el pacto histórico y con el senador Gustavo Petro. Pero ya estamos en conexión con Nicolás López, delegado nacional de Liberales al Pacto. Muy buenas tardes, Nicolás, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes, Julián, qué gusto saludarte desde la ciudad de Pamplona, qué gusto estar aquí en Tercer Canal. Es muy gratificante todo el periodismo que hacen desde aquí, entonces, pues, muy buenas tardes a todos los que nos están viendo también. Gracias por invitarme. Bueno, Nicolás, ya entrando en materia, la pregunta que todo el mundo pues está haciendo en redes sociales y que está rondando en la opinión pública. ¿Este era el pretexto que necesitaba César Gaviria para rechazar su vínculo con el pacto histórico? A título personal, estoy seguro de que es así. No puedo hablarlo a nombre de Liberales al Pacto porque hay muchos puntos de vista. Por ejemplo, veíamos ayer en el grupo de Liberales al Pacto que un amigo, compañero, exgobernador de Arauca estaba pidiendo, por ejemplo, que Francia pidiera disculpas
para que pues pudiera renovarse este diálogo, pero además de pedir disculpas, que se retirara de la candidatura a la vicepresidencia. Entonces bastantes compañeros le dijimos, uy, bueno, ya eso es como bastante, entonces vamos a tratar un poquito de ser más moderados, aterricemos, miren lo que está pasando. ¿Ustedes en serio creían que César Gaviria iba a permitir, pues después de todo lo que ha hecho, que en las palabras de Francia muy bien dichas, pues él representa el neoliberalismo y lo hemos dicho nosotros también, parados desde el mismo Partido Liberal, porque todos somos militantes del Partido Liberal, mujeres, jóvenes, comunidades, diferentes comunidades que estamos en el Partido Liberal y desde hace rato estamos diciendo que queremos un cambio, que César Gaviria pues no nos representa y que necesitamos transitar a la política de la vida y ser vanguardia en las luchas políticas del país como lo éramos hace unos años. Y en este momento ese lugar es el pacto histórico. Siempre lo hemos manifestado y por eso sí, en efecto, muchos de nosotros creemos que fue simplemente una excusa para retirarse, lavarse las manos, como pasó también hace 4 años, que decidió irse con Iván Duque. Muchos lo creemos así, pero no a título de toda la colectividad y el movimiento, porque sería irrespetuoso por comentarios como el que les acabo de contar que surgieron también. Nicolás, y tú como perteneciente a Liberales Sin Vetos y por supuesto de Liberales al Pacto, ¿cómo recibieron esta noticia cuando vieron el comunicado de César Gaviria y por supuesto escucharon las palabras de Francia Márquez? Y por supuesto también saber cuál es el camino de aquí en adelante. ¿Pueden apoyar una candidatura fuera del Partido Liberal o cuál es esa instrucción? No, pues mira, nosotros ya estamos claros aquí en el pacto histórico. Las bases liberales estamos en el pacto histórico. Desde hace mucho tiempo lo venimos diciendo y venimos casi que rogándole a esas directivas que no hacen caso, unas directivas necias, que por favor renovemos el Partido Liberal, que volvamos al cauce, que lo enderecemos y que nos vayamos no por la izquierda, porque el Partido Liberal no es de izquierda, sino que más bien la izquierda es liberal, siempre lo hemos dicho. Nosotros, los militantes, ya estamos aquí. Yo, por ejemplo, soy veedor del directorio local de Chapinero también. Y en el directorio de Chapinero hemos hablado y muchos de nosotros estamos aquí. Solo falta que las directivas, pero ya estamos cansados de rogar y decir, por favor, lleguen. Debería ser un acto de simple coherencia. Si eres el director del Partido Liberal, ¿a dónde he de apuntar? Pues hacia dónde va el cambio, y el cambio está en Gustavo Petro, presidente, y muchas veces lo hemos dicho. Entonces, quiero decirte, Julián, y a todos los que están en el canal, que el liberalismo ya está en el pacto histórico, ya está con Gustavo Petro, ya está en la unidad sin vetos con la juntancia de fuerzas alternativas en nuestro país. Eso incluso abanderando. Aquí en tercer canal se han dado cuenta de que desde Liberales Sin Vetos hemos llevado esa consigna de juntar a todas las fuerzas alternativas del país para que por fin construyamos un frente amplio por la democracia y la paz. Ahora le estamos llamando unidad por el cambio y seguimos los liberales abanderando esas luchas para que podamos en el pacto histórico tener unidad con todas las demás fuerzas que no han llegado todavía, pero que van a tener que llegar para poder ganar en primera vuelta. Estamos en comunicación con Nicolás López, delegado nacional de Liberales al Pacto, quien muy amablemente aceptó esta invitación para hablar, por supuesto, de la noticia de las últimas horas, donde el Partido Liberal comunica que rompe lazos y comunicaciones con Gustavo Petro para una posible coalición entre el Partido Liberal y esta fuerza política en una primera elección o una primera vuelta presidencial. Nicolás, queremos saber, pues como tú lo has dicho y como has tenido contacto directo con el senador Luis Fernando Velasco, si esa posibilidad de que realmente haya un apoyo liberal, pues desde su cabeza, desde César Gaviria, ya está totalmente desechada o puede que haya otra sorpresa o una nueva conversación en las próximas semanas. Julián y televidentes, todavía estamos buscando, o sea, nosotros no vamos a agotar los diálogos, eso es lo primero que hay que decir. Vamos a ir hasta donde tengamos que ir para lograr ese diálogo, para que vuelva pues César Gaviria y diga, es el momento de retomar el rumbo que tomé en la Constitución del 91, donde el progresismo y el liberalismo se juntaron. Yo lo decía muy bien, ya hay mucha gente que está cansada de rogar, porque así lo ha manifestado, es estar rogándole a César Gaviria que llegue, pero muchos otros liberales decimos,
tenemos que llegar como partido. Sería perfecto, pues, que él decidiera voluntariamente retirarse de la dirección del partido y, por ejemplo, pues que el senador Luis Fernando Velasco, que es el que ha encabezado Liberales al Pacto, a la entrada de muchos liberales en todo el país, que nos hemos dado cuenta que liberales de Ibagué, de Cali, de Medellín, de Popayán, de todo el Cauca, de todo el país, han llegado al proyecto del Pacto Histórico y de Petro Presidente, gracias a pues esa iniciativa del senador Luis Fernando. Entonces, nosotros creemos que todavía podemos lograr ese diálogo. Ya a última instancia lo que decimos es aquí estamos las bases, pero además hay muchos representantes a la Cámara, hay otros senadores que han dicho voluntariamente quiero sumarme y así lo han hecho. Y por ejemplo Andrés Calle en Córdoba, él ya está de lleno con la campaña Petro Presidente. Hay muchos otros representantes a la Cámara, por ejemplo el senador, al igual que el senador Luis Fernando Velasco, han estado siempre velando. Busquemos la alianza hasta el último momento. Si no se da de por sí, ya está aquí el liberalismo de base. Esperemos a que las directivas se dignen a retomar el rumbo histórico que el liberalismo pues amerita en este momento histórico. Nicolás, pues muchas gracias por acompañarnos aquí en el Tercer Canal y quisiera que pues dieras un último mensaje desde como delegado nacional de Liberales al Pacto y por supuesto darle ese parte de tranquilidad también a las personas que no saben que las bases o que algunas pertenecientes al Partido Liberal pues ya han llegado al pacto y por supuesto quieren llegar a esa primera vuelta con el apoyo de Gustavo Petro. Así es, Julián, muchísimas gracias primero por el espacio y decirles a todos los que nos están viendo que se sienten liberales, que no son del partido, pues que aquí hay mucha gente del Partido Liberal que ha llegado a ayudar a la lucha progresista y queremos estar en esta lucha y ya hemos estado desde hace más de un año en esta lucha como Liberales al Pacto, pero hay muchos que llegaron del Partido Liberal hace 4 años en la campaña de la Colombia Humana. Salieron del Partido Liberal, pero siguen como militantes. Nosotros nunca nos vamos a salir del partido. Los Liberales al Pacto dijimos, nos vamos a quedar porque son ellos los que deben salirse, y así muy bien lo ha dicho el senador Luis Fernando Velasco. Entonces, es un mensaje claro de que ya el liberalismo de base, el liberalismo en masa, ese liberalismo progresista está en el pacto histórico. Faltan esas fuerzas que tal vez han querido dilatar un poco la transformación social del país. Esperemos a que logren retomar ese rumbo, pero ya estamos aquí todos. Y como delegado nacional de Liberales al Pacto, les mando un saludo a todos los liberales del país que están comprometidos con la lucha. Por ejemplo, están muy metidos todos los diputados, representantes a la Cámara, de ahí salen también senadores que están metidos en la causa de Petro Presidente, pero también en el Cauca, que sacamos además una votación impresionante en el Cauca para el pacto histórico, porque se fue el senador Luis Fernando Velasco además a apoyar fuertemente allá, pero muchos otros liberales de causa y de base que estábamos apoyando. Entonces, muchísimas gracias, Tercer Canal, Julián, a Holman, por supuesto, un abrazo gigante, y a todos ustedes, un abrazo fraterno. Claro que sí, Nicolás, a ti y a todos los Liberales al Pacto y por supuesto a todas estas personas que quieren un cambio en Colombia. Bueno, esas fueron las palabras de Nicolás López, delegado nacional de Liberales al Pacto, un colectivo, sobre todo de jóvenes y personas que se identifican con la ideología liberal, pero que quieren apoyar la candidatura de Gustavo Petro a la presidencia de la República para pues tener un cambio en Colombia. Vamos a ver entonces la respuesta de Gustavo Petro después de conocer este comunicado de César Gaviria, en la cual por medio de su cuenta de Twitter expresó pues cómo lamenta que se hayan perdido estos diálogos y por supuesto lo invita al presidente de esta colectividad a que deje la puerta abierta para retomar estos diálogos y por supuesto llegar con una unidad del sector progresista y alternativo en la primera vuelta presidencial. Veamos lo dicho por Gustavo Petro. Bueno, este fue el trino de Gustavo Petro donde dice: no quiero descalificar personas cuando sé que Colombia necesita el cambio de las rectificaciones. Reconocemos en César Gaviria la persona en la que el Partido Liberal ha designado su vocería. Esperamos que el liberalismo se apreste al camino de las reformas que necesita Colombia. Esta fue la primera parte. La segunda parte del trino dice lo siguiente: una actitud liberal
siempre estará dispuesta a aceptar la crítica y poner los argumentos a cambio de ella. Si el liberalismo quiere abrazar el fascismo, no podemos impedirlo. La historia lo juzgará severamente. Invitamos al liberalismo a hacer de Colombia una potencia de la vida. Esas fueron las palabras de Gustavo Petro el día de ayer, después de conocer este comunicado que publicó el Partido Liberal en sus diferentes redes sociales y, por supuesto, en cabeza de su presidente Gaviria, donde expresaba que pues, rompía estos diálogos con el pacto histórico por las palabras que ya hemos pasado en anteriores videos, por supuesto que inició con ese debate de semana, donde Francia Márquez arremete contra su individualidad por pues, su manejo y pues, su trayectoria política en el país, donde asegura que ha sido una persona que ha mercado, ha transaccionado los bienes públicos para favorecerse y para favorecer otras élites políticas. Pero vamos a ver una voz que se podría decir que está encontrada entre este rifirrafe, entre el Pacto Histórico y el Partido Liberal, y es el senador Luis Fernando Velasco, quien pues desde hace varios meses se ha declinado por la orilla política del Pacto Histórico y ha acompañado su candidatura y pues demás ejercicios políticos, y el cual pues también en su cuenta de Twitter manifestó la necesidad de buscar un diálogo entre los dos partidos para esa victoria tan anhelada en primera vuelta que busca Gustavo Petro y por supuesto el Pacto Histórico. Veamos lo dicho por Luis Fernando Velasco. Aquí lo que está en juego es el futuro de Colombia. Estamos en los tiempos para mantener los puentes con la institucionalidad del Partido Liberal, donde son las bases liberales las que quieren estar en el Pacto de Colombia con Gustavo Petro. Cuando se construyen acuerdos políticos son tan importantes el fondo como las formas. Uno tiene diferencias con quien construye acuerdos políticos, pero hay maneras de tramitarlas y no son mandando razones a través de noticieros ni entrevistas. Se puede hablar esos temas en la mesa donde se construyen los acuerdos. Pero también es bueno recordar que el señor expresidente César Gaviria es un hombre curtido en política. Una declaración de nuestra candidata a la vicepresidencia del Pacto Histórico no debe ser motivo para romper algo tan importante. Aquí lo que está en juego es el futuro de Colombia, la defensa de las ideas liberales, la defensa de la Constitución del 91, la defensa de los acuerdos de paz. Yo creo que todavía estamos en maneras y en tiempos para mantener los puentes con el Partido Liberal, con la institucionalidad liberal, que además escucha a las bases liberales que quieren estar en el Pacto Histórico. De que sectores o bases del Partido Liberal han llegado ya al Pacto Histórico y por supuesto ya se habían adelantado algunos diálogos antes de las elecciones legislativas donde se iba a configurar el nuevo Congreso de la República entre Gustavo Petro, el líder del Pacto Histórico y por supuesto el señor César Gaviria, presidente del Partido Liberal. No todo pues, son estas relaciones de cordialidad dentro del pacto y por supuesto avalan las decisiones o las palabras de Francia Márquez. Dentro de esta colectividad también hay voces que pues, no están de acuerdo con lo expresado por Francia Márquez y creen que pues, este rompimiento de conversaciones con el Partido Liberal significa menos oportunidades para ganar en primera vuelta. Esto tiene que ver con lo expresado por el senador electo, el señor Roy Barreras, también miembro del Pacto Histórico, quien pues de alguna manera expresó su descontento frente a las afirmaciones de Francia Márquez y por supuesto frente a la decisión de César Gaviria de dejar sin diálogo o bueno, interrumpir los diálogos con el Gustavo Petro y con el Pacto Histórico. Veamos lo dicho por el senador electo Roy Barreras. Nos sentamos a hacer acuerdos con los diferentes, incluso con quienes hicieron la guerra, hicimos la paz. Y no podemos hacer acuerdos con quienes hicieron la Constitución del 91 y representan, lean a Foucault y a la representación, la historia de las ideas liberales desde el siglo XIX. Más que un error político, es un error filosófico. Los dirigentes no solo son lo que son, sino lo que representan. Francia y Gustavo representan el cambio. Gaviria representa al Partido Liberal, es decir, a la historia de las ideas liberales. Invito a la conciliación, se puede. Posteriormente, el senador electo Roy Barreras también publicó esto en su cuenta de Twitter. Muy difícil así, en relaciones de este nivel no se puede improvisar. Aplausos desde la galería emocionada.
puertas cerradas para construir gobernabilidad. Dilapidar los esfuerzos de hechos para sumar y ganar en primera vuelta no es buena idea. Aún ganando hay que gobernar. Y por último, dejo una frase muy contundente en este hilo que dice lo siguiente: el puente está quebrado, ¿con qué lo curaremos? Esas fueron pues las palabras de Roy Barreras en su cuenta de Twitter, después de conocer obviamente esta noticia, este comunicado del Partido Liberal, donde afirman que pues romperán cualquier vínculo con el pacto histórico y cualquier diálogo en búsqueda de la unidad en la primera vuelta, a pesar de que muchas de sus bases ya están con diferentes coaliciones, como son la coalición Centro Esperanza. Algunos sector liberal ya está con Sergio Fajardo, obviamente con Gustavo Petro en el pacto histórico, y con el equipo por Colombia, con el candidato Fico Gutiérrez. Así que seguiremos esperando pues cualquier repercusión, cualquier respuesta frente a estos hechos, y por supuesto, sí, como le dijo Nicolás, puede que haya la posibilidad de que se reanuden estos diálogos entre Gustavo Petro y César Gaviria, lo cual pues determinaría otra decisión política importante para esa búsqueda de una victoria en la primera vuelta. Mi nombre es Julián Lampreda y esto fue el informativo del Tercer Canal.